Polvo y miseria, bienvenido y bienvenida. Aquí estamos hoy para dilucidar sobre un tema importantísimo que es apostarlo todo por Dios. ¿Qué implica apostar todo por Dios? ¿Cuáles son las implicaciones? Porque muchas personas no entienden que Dios no es religión, no entienden que seguir a Dios en obediencia no es ir a una congregación o a una iglesia de piedra determinado día a la semana. Pero antes que nada, quiero saludar a mi amada esposa Beatriz, la cual va a esbozar este tema. ¿Cómo estás, amada esposa? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludo con gusto primeramente a mi amado esposo y a todos ustedes. Por la gracia estamos aquí en un lugarcito muy bonito, con frío también, frío de Dios. Y bueno, este tema que ya puso en la mesa Dios primero y ahorita nuestro hermano Elías, apostar a Dios. Y queremos referirnos o empezar a comentar referente a la apuesta pascaliana, que básicamente se reduce o se toma en consideración dos cosas. Uno, si ganas, ganas todo. Y si pierdes, no pierdes nada. Entonces apuesta a que existe Dios sin dudar. Así es, la llamada apuesta pascaliana proviene de aquel filósofo francés Blaise Pascal, el cual dijo: creer en Dios es como una apuesta. Si ganas, si Dios existe, ganas todo, incluida la vida eterna. Si no existe, no pierdes nada. ¿Por qué? Porque sin Dios está todo perdido. Es correcto, entonces solo cada uno de nosotros sabrá en qué punto esté apostando o no a Dios, o ni siquiera lo está considerando. Entonces apostar es no solo creer en Dios, sino ir un poco más allá o mucho más allá, que es conocer a Dios por revelación. ¿Pero qué implica esto? Un primer punto sería renunciar. ¿Pero a qué? Primero que nada, a seguir haciendo nuestra voluntad, mi voluntad y la tuya, para dejar que se realice la de Dios en mí. Así es, este es un punto principal. Mencionabas, comienza todo con creer, sin embargo, de la creencia pasamos a la certeza. Porque en un principio sí es por fe, es yo creo, pero eso se tiene que ir transformando en una certeza, de tal manera que dejemos de ser simples creyentes a pasar a ser conocedores de Dios por revelación. Entonces, el primer punto, que es la renuncia, es eso justamente lo que dices: renunciar a hacer nuestra voluntad, nuestras obras, muriendo a nuestra voluntad, viviendo en juicio, para que de esa forma la voluntad de Dios se ejecute en nosotros. Así es. Y el segundo punto sería obedecer, que justamente viene de la mano de la renuncia. Va directamente implícito. Cuando tú empiezas a renunciar, pues ya no cuestionas, empiezas a obedecer, y tal vez en primera instancia con cierto gozo, y después ya es algo casi automático y hermoso empezar a obedecer a Dios, porque finalmente pues Él conoce lo que es verdaderamente bueno para nosotros. Así es, esa obediencia, ¿en qué consiste? Porque muchos le temen a esta palabra, obedecer. Tengo que obedecer, tengo que obedecer. Entonces hay que dejar en claro que esta obediencia es por gracia, y que ciertamente el plan de Dios es que aquellas personas que viven en obediencia vivan en el gozo del Señor, aunque es cierto que ahí entramos a otro punto de lo que implica apostar todo por Dios, que son las pruebas, las tribulaciones y la corrección. Y eso hace que en muchas ocasiones no esté el gozo muy presente. Pues sí, obedecer no es nada fácil, porque el obedecer también implica lo que ya acabas de mencionar, las pruebas, y una más difícil que la anterior, pero bueno, aquí también se traduce en que se va aumentando, reafirmando la fe. También implica el apostar a Dios, consagrarse, quiere decir entregarse, reservarse para Dios al 100%. O sea, Dios no quiere ni un 20, ni un 50, ni un 70, aunque, como comentábamos mi amado esposo y yo, también puede ser gradual, porque pues es un proceso. El estar consagrándonos a Dios y vivir por fe es como ir a ciegas, no cuestionando, sabiendo que Él no te va a soltar. El ir a ciegas con Dios es un acto profundo y totalmente de fe.
finalmente pues lo hemos hecho con Satanás, ¿no? Vamos a ciegas con él, hacia el abismo. Entonces ahora el apostar a Dios es todo lo contrario. Así es, totalmente de acuerdo. Sin embargo, esta fe ciega, que es como un arrojarse al abismo sabiendo que Dios nos sostiene y nos guarda, es fácil cuando los vientos son favorables, cuando hay salud física, cuando hay salud financiera también, que es un punto no poco importante. No así cuando los vientos son adversos, son contrarios, cuando se trata de tener fe teniendo 50 pesos en la cartera y con los recibos en la mesa a punto de expirar. Entonces sí converjo contigo en que es gradual, pero dentro de esa gradualidad tiene que haber un radicalismo total, porque Dios es radical. O sea, si hay un ser radical, es Dios, y eso nos lo dice la misma encarnación, muerte y resurrección del Mesías. Su amor fue radical, es radical, nos amó hasta el fin, como dice Juan 13:1. Sí, el radicalismo es Él, vivir como Él vivió es vivir radicalmente por fe. Y sí, cuando todo viene a favor, no solo en lo material, sino en lo físico que podamos tener, pero dar gracias cuando todo está en contra, es ahí cuando la fe se pone a prueba, ¿no? Y vivir esas pruebas con gozo. A nosotros nos gustaría exponer 2 puntos, que a lo mejor te lo has preguntado y si no, pues es el momento. ¿Qué te ofrece el mundo si apuestas por él? ¿Y qué te ofrece Dios si apuestas por él? Pensamos que el mundo nos ofrece, porque pues estamos todos en este mundo, algunos aunque estemos en el mundo ya no pertenecemos al mundo, placeres, sufrimientos, trabajos, sinsabores, desprecios, desgracias, esclavitud y muerte. Ojo, y aquí todo esto es temporal, caducan de cierto tiempo. Sí, hablando de los placeres, pues sí, ahí sí pega el asunto de que es temporal. Pero los placeres y deleites son más temporales que duraderos, y en cambio la otra parte que dijiste, la adversidad, la tragedia, los sinsabores, las decepciones, las desilusiones, esas no son tan pasajeras. Digamos que en la edad núbil o moceril, pues sí, todo parece color de rosa, pero más pronto que tarde el cristal se rompe y todo se empieza a caer y la realidad empieza a permear y a acabar y destrozar toda ilusión, todas las creencias con las que crecimos, y llega uno tarde o temprano a la desilusión. O sea, el mundo en sí ofrece muerte, esclavitud, enfermedad y finalmente muerte. Lo que pasa es que me refiero a la muerte espiritual, que es sinónimo de esclavitud. En cambio, apostar por Dios... Pues apostar por Dios es todo lo contrario. Para empezar, poder obtener, una vez claro, arrepentidos y consagrados y todo lo que ya mencionamos hace un momento, pues son sus frutos espirituales, su amor, su benignidad, su paciencia, fe, mansedumbre, templanza, paz. Todo absolutamente, y recordemos que es por gracia. Y acto seguido, bueno, pues es poder servirle y amarle como Él lo hizo por nosotros, que es igual hasta la muerte. Y claro, su perdón, vivir sin culpas, volver a nacer. Esto tiene una vigencia eterna. Aquí no hay temporalidad. Esto es para siempre, esto es eterno. Así es, pero esto ya será saliendo de estos cuerpos temporales. Mientras tanto, en este tiempo, la apostar todo por Dios, también implica pruebas, corrección, tribulaciones, persecuciones por causa de la palabra. Implica, como ya hablamos, una renuncia absoluta. Implica vivir en juicio contra el pecado permanentemente, lo cual no es nada fácil. Sin embargo, como dijimos, es por gracia. Entonces las almas son adiestradas por Dios para ir creciendo en fe y poder resistir al enemigo, porque debemos decirlo, Satanás se va a ir en contra de todos aquellos que decidan salir de Egipto y empezar a caminar en este desierto con Jesús. Ellos son los que van a ser atacados por el enemigo, y Dios a veces pone pruebas inverosímiles que sobrepasan todo entendimiento,
de tal manera que vemos lo que inclusive profetas del Antiguo Testamento vieron y lo hablaron con Dios, Jeremías, Job. ¿Por qué le va bien a los que no toman en cuenta a Dios o ni siquiera les parece que existe o existe para ellos? Y en cambio, hijos y hijas de Dios que trabajan día y noche para Él, que no hacen su voluntad, que viven en esta prueba, pues viven al filo, en la línea, a veces con solamente para un par de huevos y 2 bolillos. Tal cual, y la verdad es que todos, o la mayoría, nos hemos cuestionado esta parte, ¿no? Cómo gente que trabaja para Satanás se le abre, o Dios permite abrirle el grifo, y a los que por gracia, porque queremos, porque tampoco es nada fuerza con Dios, pues sí, estamos en esa línea, pero en esa línea es cuando justamente responde Dios. Es un ejercicio de día a día, de hora a hora, de instante a instante, esa prueba. Yo creo que el vivir en este mundo es más prueba que cualquier otra cosa. Y hay otra, pues no sé, otra pregunta, ¿no? No sé si realmente sigues pensando que estar o haber venido a este mundo es haber viajado, haber consumido los mejores alimentos, vestirte de marca, acumular títulos, maestrías, convertirte en un erudito, en tu propia opinión, ¿verdad? Porque todo eso dice, ya viví, ya hice, ya dejé un legado. No sé qué tipo de legado estés considerando tú hacer, ¿no? Si espiritual o material. Y volvemos a la premisa anterior. ¿Ese legado es con caducidad o es eterno? Así es, amada, y eso ya lo contestó Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todas las obras humanas son vanidad, son congoja, es sufrimiento. Así que apostar a Dios o por Dios tiene estas implicaciones que hemos hablado: dejarlo todo, vivir en un radicalismo total, vivir en juicio. Algo que es importantísimo y fundamental es vivir en amor de perdón permanentemente, cosa que no es nada fácil. Hablamos que para poner a prueba, hablábamos la otra vez de basta con subirse a un microbús, a un metrobús, a un camión, al metro, para poner a prueba esto del amor de perdón. Y sin embargo, ese es un elemento fundamental de apostar con Dios, porque Dios es amor, y si nos perdonó todas las culpas por nuestros pecados, menester es también vivir en esa dimensión espiritual del Espíritu Santo, que es vivir en amor de perdón, pero también vivir en pruebas, pero también vivir en la corrección del Señor, situación que a la criatura vieja le disgusta tremendamente, y aún a nuestra alma a veces también, y sin embargo es lo que nos edifica. Y pues también por causa de que somos panaderos y panaderas de Dios, que damos el pan gratuitamente, pues padecemos persecución y tribulaciones, escarnios, mofas y en un momento dado agresiones físicas, porque hablamos la palabra sin adulteración alguna, sin mixtura alguna. Bueno, y solamente un punto que se deja también para consideración. No sé si te has puesto a pensar a qué venimos a este mundo. Es a nacer de nuevo, claro, espiritualmente, por supuesto. Después de saber y reconocer que hemos nacido de pecado, venimos a nacer de nuevo, venimos a arrepentirnos, venimos a conocer, a saber más de Dios, amar en su perdón, servirle y hablar de su palabra, llevar el mensaje no adulterado, ya como bien lo mencionó, y lo demás se concluye justamente como ya se mencionó, vanidad de vanidades. Así es, entonces pues dejemos de ser necios y apostemos bien. La apuesta verdadera y la única que hay al final del día es por Dios. No tomes esto como una apuesta como tradicionalmente se toma el término, al azar. No es el azar, no es de que nosotros apostemos por Dios, porque tampoco nosotros elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. Pero como ha dicho la amada esposa, hermana Beatriz, es necesario volver a nacer. Ahí está en Juan 3, se lo dijo Jesús al maestro judío Nicodemo. Es necesario volver a nacer por el Espíritu, así es de que sal de esa apuesta infernal que es apostar por el mundo, por tus obras, por tu familia, por tu trabajo, por tu profesión, porque el final de eso es muerte.
Ya hoy es esclavitud, si no te has dado cuenta, más adelantito te vas a percatar de que todo esto es esclavitud. Y basándonos en la apuesta pascaliana, esto es un negocio redondo. Porque hay muchas personas que dicen Dios no existe. Bueno, a estos ateos o librepensadores les decimos, bueno, pues la apuesta está a la mano. Si Dios no existe, no se pierde nada, porque ya todo está perdido. Pero si ganas, porque Dios existe, ganas todo. La ventaja de recibir hoy a Jesús, a Dios manifestado en carne, en este tiempo y no en los últimos momentos de tu vida, que te podrías, si te arrepientes, salvar de panzazo, pues es que hoy puedes acumular frutos que te van a acompañar hasta la vida eterna y que se van a traducir en galardones que te va a entregar Dios. Entonces, esto es por mi parte, amada esposa. No sé si quieras añadir un último punto o una última exhortación antes de irnos a ver el cuerpo del deseo. Bueno, pues no, volver a invitarlos que reflexionen qué tipo de legado quieren dejar en este mundo. Que nos podemos despedir en 1 hora, en 2 minutos o en 10 años, no importa. Y apostar a Dios es la apuesta máxima. Dios los bendiga. Gracias, amado esposo, por compartir este camino contigo. Y claro, antes de nuestro gran eslogan, si quieres conocer a Dios por revelación, ya sabes que hay bibliografía disponible para que empieces a también invertir el dinero que te da Dios y que es de Dios, pues en lo bueno, ¿verdad? Ahí te dejamos en la descripción los títulos de los libros, por si quieres empezar a salir de lo que es la guardería y la papilla y empezar a ingerir el alimento sólido que sí te va a edificar. Sal de la religión, sal del cristianismo, sal del judaísmo, sal de todo lo que es religión, sal del mundo, ve con Jesús al desierto, Él te va a proveer de todo lo que necesites. Está escrito bajo promesa divina que busquemos el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Y ahora sí, mi amada esposa, polvo y miseria. maldad.